Buenos días, son las 8 de la mañana, es la figura a la que vamos a mirar a lo largo del día. Olaf Scholz, Alemania, es la fotografía de un movimiento en el que el mundo mira a la opción, a la posibilidad de empezar a ver tras las elecciones alemanas un movimiento de recuperación, sobre todo ante la tensión que ahora mismo se vive en el conjunto europeo de que la locomotora europea viva no solo estancada, sino esta mañana Bloomberg y varios informes de la banca privada apuntan al riesgo del punto de no retorno, al riesgo del punto en el que ya no encuentre Alemania un momento de recuperar lo perdido. Es decir, tanto en exportación como en demanda interna, como en problemas alrededor de la estructura económica, se teme que Alemania se desmorone hasta el punto que si no consigue recuperar el terreno de una manera rápida, y de una manera rápida estamos hablando el primer semestre del 2025, la fotografía será de una complicación importante para recuperar lo pasado, si es que consigue recuperarlo. 8:01 de la mañana hoy utiliza una argucia constitucional Olaf Scholz para convocar elecciones para febrero. Va a someterse a una especie de moción de censura. Ya han visto que empiezan a ser protagonistas las mociones de censura alrededor de lo que se vio en Francia, de lo que se vio en Corea del Sur y de la fotografía de una Alemania que sobre todo sí espera Europa que no entre en un terreno movedizo, en unas arenas movedizas como las que entraron después del adelanto electoral de Emmanuel Macron. Se espera que Alemania consiga al menos hilvanar una fotografía de algo más de tranquilidad para el país, porque eso sería fatal para el conjunto europeo. Por lo que el punto de no retorno es la clave fundamental a la hora de ver a Alemania, a la hora de ver en Alemania en qué momento estamos. Bloomberg dice esta mañana cómo el miedo está en el desmorone. Fíjense lo que dice Bloomberg esta mañana. Hay dos pilares fundamentales en la mañana, Alemania y China. Alemania se desmorona justo cuando Europa más la necesita. Elevados costes de energía, caída de exportaciones, han hecho que los hogares alemanes, dice Bloomberg, sean 2.500 euros más pobres y el descenso amenaza con volverse irreversible. El panorama es no negativo, es profundamente preocupante para el conjunto europeo por el riesgo de expansión de la situación en Alemania. Pero ahora mismo la fotografía esta mañana, 8:03 de la mañana, viene alrededor de esa moción de censura, del camino ya a las elecciones de febrero, Navidad por medio, es decir, mes y pico de una campaña electoral donde la derecha parece que recupera el poder, donde la extrema derecha, la AfD, asciende hasta convertirse, dicen las encuestas, en segunda fuerza política, y donde un país acostumbrado a las coaliciones, vamos a ver cómo hace la coalición en esta ocasión. Ya les digo, aún así se espera que la situación en Alemania no se parezca ni un ápice a lo que se ha vivido en Francia. Miren la siguiente diapositiva, alrededor de lo que se está diciendo con distintos informes. La directora, fundadora y directora ejecutiva de Future Today Institute, que asesora a empresas alemanas sobre estrategia, ha dicho en un informe: Alemania no se derrumba de la noche a la mañana. Y eso es lo que hace que este escenario sea tan terriblemente aterrador. Fíjense el movimiento alrededor de cómo viene el mensaje en distintos informes de esta mañana con lo que está sucediendo en Alemania. Dice, es un declive muy lento y prolongado. Es verdad que no ha sido del 1%, del 1,5% la caída, sino que como era del 0,1, del 0,2, 0,3 en ese entorno, el mercado y los propios analistas estaban diciendo, bueno, tan mal no parece que haya sido. Pues sí, lo que está diciendo el informe firmado por AmiWeb es que no es de una empresa ni de una ciudad, sino de todo el país. Y aquí viene el problema fundamental. Y Europa se ve arrastrada con Alemania. Alemania, dice el informe, no se derrumba de la noche a la mañana. Eso es lo que hace que este escenario sea tan terriblemente aterrador. Es un declive muy lento y prolongado, no de una empresa ni de una ciudad, sino de todo el país, y Europa se ve arrastrada con él. Ven el nivel de tensión que hay esta mañana, en una mañana en la que los ministros de energía, lo primero que va a hacer la Comisión Europea es tomar medidas desde el entorno de Kaja Kallas del riesgo de desinformación rusa en Europa. Se espera que esta misma mañana
tengamos ya la fotografía de cuáles son las medidas. El otro punto es alrededor de la energía. Se prevé que se pueda parar ya el paso de gas ruso a través de Ucrania para una parte de Europa, y ahí el riesgo está alrededor del problema energético. Problema energético que nos ha acompañado desde el inicio de la guerra de Ucrania, primero con la expectativa del problema, luego con el problema, ahora con las consecuencias del problema y con las últimas tomas de decisiones, porque también se espera un paquete de sanciones a Rusia en los próximos días. De tal manera que es una semana muy rápida. Lo que por ahora no vamos a encontrar son medidas para la automoción. Eso parece que no es urgente para el nuevo Ejecutivo Europeo. Tampoco parece que haya un plan para implementar el plan Draghi, de tal manera que es como una continuidad de lo que ya había. Medidas contra la desinformación, sobre todo en el capítulo de Rusia, medidas para sancionar a Rusia y la energía. ¿Por qué? Por este gráfico de aquí que comparte Holger Zappage y que empieza a ver Europa como un problemón importante. Alemania, donde, como ven en el gráfico de Bloomberg que comparte Holger Zappage, vive una transición energética mal gestionada, pero mal gestionada en Alemania y en toda Europa. Si bien en los últimos años se ha añadido una enorme capacidad de energía solar, nadie pensó en el conjunto europeo que cuando había nubes no había sol, que parece lógico, pero así estamos en Europa. De tal manera que han hecho todo el movimiento energético, pero en el momento en el que la generación viene por el lado solar en pleno invierno, tenemos un problemón. Y entonces cambia la energía de base. Resultado, precios de la electricidad, como ven en el gráfico, se disparan en invierno porque a pesar de la capacidad solar, si no hay sol porque hay nubes, se produce poca energía, ninguna energía solar durante los meses más oscuros del año en los que estamos. Tenemos el problemón encima, que es movimiento de aumento del precio de la energía en Alemania, que empieza a dar síntomas de que solo le falta la otra medida que quiere tomar Europa, ver qué va a suceder con el tránsito del gas ruso a través de Ucrania. ¿Por qué? Porque si nos acercamos a un mes más frío que los últimos 2 años, sobre todo el 2022 con la entrada del invierno en el inicio de la guerra de Ucrania, llevábamos 7 meses o 6 meses, ahí se vio que, bueno, era una bendición el tiempo que había llegado. Parecía Madrid, Frankfurt, cuando íbamos a la reunión del Banco Central Europeo en aquellas fechas. Ahora ya se empieza a ver un invierno mucho más frío. ¿Cuál es el problema? Mala gestión de las inversiones, gestiones que van a lo solar, que está muy bien en tiempos, o en territorios como España, donde la solar puede tener una entrada muy fuerte por días de sol durante el año, pero en Alemania, en el norte de Europa, en Bruselas, que se pasan meses sin ver el sol. ¿Cómo va a ser la solar el pilar fundamental sobre el que la estrategia circula? De tal manera que vamos a ver que decide Europa, vamos a ver que empieza a ver el mercado, porque lo que empezamos a ver en este gráfico de Bloomberg que nos apunta Holger Zappage es que la fotografía de Alemania alrededor de la energía, lejos de empezar a aclararse, empieza a empeorar ahora. Y vemos ya los picos en la parte final, marcándonos un camino, miren, que no vivimos en el final del 22, aquí teníamos el problema de la guerra de Ucrania y de la poca cantidad de reservas. En el 23 es que fue miel sobre hojuelas, no había ni medio problema, como ven. En el 24 vuelve, porque ahora sí tenemos un movimiento más frío alrededor de lo que se va viendo en la entrada del invierno. Cuidado con un invierno frío sobre los precios de la energía, que pueden ser otra puntilla, ya ni la puntilla, otra puntilla más a la industria alemana y a la industria del norte de Europa. No solo alemana, pero principalmente alemana. Fíjense, porque si un país puramente exportador, no de servicios, y luego les explico por qué del matiz, sino de manufacturas, está con problemas vinculados a la energía, se supone que el otro país exportador que ha recibido la energía que le hacía ser competitivo a Alemania, que es China, la energía rusa, que lo recibe ahora China, tendría que tener un comportamiento de salida importante. ¿Qué dice Financial News en los datos conocidos esta noche? Bueno, producción industrial, pues bueno, 5,4, previsión 5,4, anterior 5,3. Aquí viene el lío de esta noche. Debería tener un movimiento de repunte espectacular si no tuviera otros muchos problemas. De tal manera que vemos ventas minoristas, 3% de subida, se preveía un 5%
veníamos de un 4,8. El dato no es que sea malo, el dato es un desastre y refleja que la demanda interna china está hundida y que por muchos paquetes de estímulo que se pongan, parece que todavía se necesita más para despertar lo que el inversor internacional está viendo en la economía china. China tiene un problema de crecimiento, sobre todo, básicamente, en su demanda interna. Sí, sobre la base del crecimiento chino, del dinero público, muy bonito. Sobre la parte de la exportación, bien. Sobre la parte de la producción industrial que viene de la exportación, bien. Sobre la parte del inversor, del consumidor chino, un desastre. Inversión urbana china, year to date, desde el principio de año hasta ahora, interanual, 3,3. No está mal. No es un buen dato, pero no está mal. Venía un pronóstico del 3,5, el anterior era el 3,4. Con lo que, fíjense lo que les decía. Economías de nuevo cuño, vinculadas en servicios, luego hablaremos del artículo de The Economist, España, Grecia, Portugal, siendo locomotoras de la economía. ¿Por qué? Por el cambio de un capitalismo real, de un capitalismo de lo que puedes tocar, a un capitalismo en la nube, un capitalismo de lo que no puedes tocar y de lo que vendes es consumo, servicios, consumo en la nube, consumo en el sofá de tu casa, consumo de experiencia, consumo de playa, consumo de montaña. Pero aquellas economías vinculadas a la manufactura, desastroso. Aun teniendo la energía rusa, que vendría a ser un poco la fotografía de Alemania, tiene un problema por la energía rusa. Bueno, entonces China debería volar. Entonces China debería volar. Y China no está volando. China tiene un problema con su demanda interna. ¿Por qué? Porque se empieza a ver cómo la diferencia entre capitalismo real, capitalismo en la nube, es el elemento fundamental en este entorno. Vayámonos al mercado para ver en las pantallas de TradingView cómo amanece una semana en la que tendremos Reserva Federal, en la que tendremos el discurso de Putin como de fin de año, que suele dar también, que suele subir el pan, alrededor de cómo ve la fotografía, va a hablar sobre todo de Donald Trump, cómo ve la fotografía alrededor de Donald Trump, y vamos a tener el dato de inflación, el preferido de la Reserva Federal, SP500.